Nos da gusto que continúe usted en sintonía de Hechos AM aquí en Red Salvadoreña de Medios. Estamos en el día martes 12 de junio de 2020. Esta mañana en el espacio de la entrevista vamos a conversar sobre un tema de muchísima actualidad. Hemos hablado en diversos momentos sobre la pandemia de COVID-19, pero también hemos hablado que ya se detectaron algunos casos de esta enfermedad dentro de las prisiones. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo vamos a conocer justamente esta mañana, pero comencemos poniendo algunos hechos en contexto. Mayo finalizó con un incremento de casos de COVID-19. Hasta el 29 del quinto mes del año, la Dirección General de Centros Penales informó que 142 reos y 50 trabajadores de la institución dieron positivo a COVID-19. 34 de esos reos contagiados son del penal La Esperanza y se obtuvieron los resultados el mismo viernes por la mañana. De los empleados positivos, 39 laboran en el penal de San Vicente y 11 en el de Quesaltepeque, según el informe brindado el viernes por el director de Centros Penales, Osiris Luna. El titular de la institución reveló que 58 de los reos contagiados eran del pabellón psiquiátrico y que los casos sospechosos se dividen entre el penal de San Vicente con 297, el penal de Quesaltepeque con 135, en el penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona, con 475 y otros 38 en el centro de detención menor del mismo. Las autoridades de salud informaron que al menos 945 reos se mantenían aislados por ser sospechosos de tener la enfermedad. Esta mañana conversaremos con el director de Centros Penales y viceministro de Seguridad ad honorem, Osiris Luna, sobre estos y otros temas. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, esta mañana de martes saludamos al director de Centros Penales, Osiris Luna. Buenos días, bienvenido a Hechos AM. Nos da gusto que nos acompañe para poder hablar de una situación tan real y una situación a la que hay que prestarle pues mucha atención. Bienvenido. Bueno, muy buenos días, un gusto de verdad estar aquí y saludar al pueblo salvadoreño que nos sintoniza. Verdaderamente este es un tema en el cual nosotros le hemos dedicado suficiente tiempo y hemos tenido los protocolos, así como todas las acciones expeditas que tenemos que realizar y las hemos hecho hasta este día. Debo actualizar prácticamente lo que es esa cifra que se escuchaba al inicio. No son empleados en realidad de la dirección, sí, esas cantidades, sino más bien son privados de libertad los que han salido positivos. Ya el día viernes, junto al ministro Alaví, expusimos esta situación. Muy bien. Señor Luna, me gustaría que comenzáramos actualizando un dato. ¿A cuánto asciende la población carcelaria en El Salvador? Ahorita tenemos 37.100 reos aproximadamente en todo el sistema penitenciario, en las 24 prisiones que tenemos ahorita en todo el país. Es importante también destacar que obviamente en razón de algunas políticas que hemos tenido, tanto de rehabilitación y reinserción, los programas que se han mantenido y diferentes acciones, hemos podido ir disminuyendo poco a poco, como lo pudimos ver, y hoy que ya estamos a un año de gestión, cuando agarramos prácticamente el rumbo de la Dirección General de Centros Penales, debemos de destacar, y eso no solo digo yo, lo sabe toda la población, hemos podido ver cómo en los gobiernos anteriores las cárceles hacían los pandilleros lo que ellos querían. En las cárceles prácticamente no había un control, no se ejercía una verdadera disciplina, ni siquiera se ejercía un verdadero liderazgo de parte de la dirección para con el actuar de cada uno de los privados de libertad. Pero cuando empezamos esta gestión con el presidente Nayib Bukele, empezamos a obtener el control, el orden y la disciplina, y en base a esos tres grandes parámetros hemos podido ver que se ha desarrollado esta gestión. Podemos decir parte de los logros del sistema penitenciario. Me gustaría que los evaluáramos pues más adelante. En este momento me gustaría que nos centráramos en el tema de los casos de contagios de COVID-19 dentro de las cárceles. ¿Qué cantidad de privados de libertad están contagiados de esta enfermedad y qué cantidad se encuentran en calidad de sospechosos? Bueno, hay que poner un contexto principalmente, y hemos sido uno de los últimos países de todo el continente americano que pudo detener la entrada del COVID a las cárceles. Sin embargo, sabíamos que esto tarde o temprano, a raíz de cómo la enfermedad obviamente se viraliza respecto a ello, o el nivel de contagio, mejor dicho, que tiene esta enfermedad, sabíamos que un día podía entrar, y como tal cual fue el caso, que pudo entrar a 3 cárceles hasta este día. Obviamente en las demás cárceles no se tiene ningún caso
de COVID-19, incluso se han hecho pruebas en algunas como Ciudad Barrios, entre otras, y hemos tenido las pruebas negativas. Actualmente tenemos en 3 cárceles, San Vicente, Quesaltepeque y La Esperanza, conocido mejor como por la población como Mariona, obviamente. Tenemos 39 casos positivos de privados de libertad. Vamos a hacer un parámetro entre privados de libertad y después vamos a dar el del personal. 39 casos positivos en San Vicente, 11 en Quesaltepeque, 33 en La Esperanza. El total de casos, o mejor dicho, que tenemos obviamente acumulado, contando el resguardo psiquiátrico, que debemos de decirlo, el resguardo psiquiátrico no son privados de libertad de las personas que están ahí. En el resguardo psiquiátrico hay personas que están por su calidad de inimputables, porque ellos no se les puede condenar por su estado, obviamente, mental. Ellos están nada más ahí para tener un proceso, obviamente, que tiene que ver tanto con el Ministerio de Salud en conjunto con centros penales, que hay 58 casos. Hay 141 casos positivos de COVID y tenemos hasta la fecha un total de casos que lo tengo que explicar muy bien porque hay que hacer una diferenciación en lo que es el reo positivo y el que está sospechoso. Sospechoso es aquel que, persona que estaba dentro, persona privada de libertad, que estaba dentro de la celda en el cual salió un caso positivo, persona que está dentro de la misma, obviamente, sector o pabellón, dado sea el caso del centro penitenciario, y que a manera de los protocolos que tenemos para evitar que se siga proliferando el contagio dentro de las cárceles, de igual manera han sido aislados. Tenemos en San Vicente 396 casos de sospechosos, obviamente aislados, esto por protocolo de seguridad. No quiere decir que sea COVID positivo. Esto hay que lo tiene que entender muy bien la población. 154 personas en Quesaltepeque y en La Esperanza tenemos ya un total de 513 personas. Estos han sido previamente, tras un protocolo que hemos elaborado con el Ministerio de Salud. El ministro Laví nos ha proporcionado de cada una de las cosas que se necesita. Todos los privados de libertad tienen su tratamiento como que fuera un salvadoreño más. El mismo tratamiento que se da en cada uno de los hospitales para las personas diagnosticadas de COVID se les está dando a los privados de libertad. Aparte de eso, también hemos sido dotados de la mayoría de medicamentos que tienen que ver con los otro tipo de padecimientos y enfermedades que también estamos obviamente evitando en cada uno de los centros penitenciarios. Y asimismo establecimos un protocolo desde el 16 de enero del presente año en conjunto con el Comité de la Cruz Roja Internacional, CICR, el Ministerio de Salud y centros penitenciarios, en el cual ya habíamos establecido la serie de parámetros con las cuales íbamos a actuar. Nomás nos damos cuenta de una persona que tenía los posibles padecimientos, se llamó al 132, se siguieron los protocolos, se separó a la población, y esa buena separación que se hizo desde que supimos de una persona que podía tener de una manera, obviamente, los casos, podía ser un caso positivo de COVID, lo separamos y por eso no se siguió proliferando dentro de la cárcel. Es importante de eso. Señor Luna, ¿hay algún reo que esté, digamos, en condición crítica o todos están en condición estable? Todos están en condición leves y la mayoría, más del 90%, casi el 93, 94%, se encuentra asintomático, tanto entre sospechosos como casos positivos de COVID. Tenemos 4 lugares en los cuales estamos albergando privados de libertad con COVID positivo, tanto de centros penales como de Bartolinas. Tenemos 4 casos en los cuales también está el penal de Metapán, entre otros, que hemos acondicionado para atender a este tipo de personas, que verdaderamente se pueda tener una atención personalizada en el tema de salud. Presencialmente tenemos médicos de centros penales siguiendo con todas obviamente las medidas de protección y los trajes de seguridad que deben de tener para la atención de estos privados de libertad. Y segundo, debemos decirlo, estamos modernizando cada vez más la Dirección General de Centros Penales y ya estamos haciendo uso de lo que es la telemedicina, en el cual, de una manera muy similar a como estamos ahorita teniendo la entrevista, de manera remota, obviamente también se están atendiendo por especialistas del Ministerio de Salud, que nos los ha puesto el ministro Alaví. Hemos puesto obviamente a disposición
en cada uno de estos centros de tratamiento de privados de libertad con COVID para seguir la evolución de los casos. Ya llevamos obviamente cerca de una semana, un poco más, obviamente de ya las personas que hemos tenido separados desde el primer día que se separaron, y podemos decirlo que la evolución ha sido muy positiva. El tratamiento ha llegado en su momento a los familiares de estas personas que han sido diagnosticadas con COVID. Se les ha llamado de un call center que tenemos dentro de la Dirección General de Centros Penales, informándoles obviamente que se está en tratamiento el familiar privado de libertad. Esto de la manera más transparente y como siempre hemos dicho, cada uno de los datos que se han reflejado por este gobierno, tanto en lo que es la Dirección General de Centros Penales, con los demás casos que hemos hecho, como hoy con el tema de tratamiento de COVID, hemos sido muy transparentes, muy ecuánimes en cada uno de los datos que hemos realizado, y por esa misma transparencia hemos llamado personalmente, obviamente, a estos familiares para decirles que están en tratamiento. Dejar claro, ningún caso grave ni moderado incluso. La mayoría son leves, cerca de un 8% de todas estas personas entre sospechosos y casos positivos son leves, o en algunos de los casos, obviamente, la mayoría, perdón, el 92% son asintomáticos. Los contagios se dieron a raíz de la relación que tienen con el personal de custodios, porque sabemos que los custodios son los que están pues en cambios de turnos, están en movilización. ¿Y fue así como se dieron los contagios en las prisiones? Sí, evidentemente, la forma en cómo entra esta enfermedad a los centros penitenciarios solo puede ser una. Acuérdate que el vector solo es la persona humana contagiando a otra persona de esta enfermedad. Entonces, la forma en la que entró en este último cambio de turno, que fue hace 2 domingos, lo que pasó fue que tuvimos, en el caso de San Vicente, 2 personal custodios asintomáticos, y hasta este día incluso, que están siendo tratados por el Ministerio de Salud porque salieron positivos de COVID, no representan y ni siquiera se les ha manifestado algún síntoma. Claro. Es como que tú hables con alguien y tiene COVID, pero no desarrolla ningún síntoma, no desarrolla tos, no desarrolla fiebre, no desarrolla y los detectaron cansancio. A través de pruebas rutinarias que se le hacen al personal, me imagino. Correcto, sí. Debo decirlo, cada cambio de turno que se hace, aparte que el turno dura 21 días, desde ahí hay que agradecerle en realidad a todos estos custodios y personal administrativo que están en la primera línea de la atención también de esta pandemia para el tema de centros penitenciarios, y pasan 21 días dentro de la cárcel, obviamente asistiendo, siguiendo todos los protocolos. Posterior a ello, también antes de hacer el cambio de turno, 48 horas antes de estarlo, se tiene al personal de una forma para ver si a más de alguno se le ha desarrollado algún síntoma. Se les habla incluso previo a la llegada a este centro de contención, previo a su entrada al centro penitenciario, dentro del call center que tenemos, se le pregunta si ha desarrollado algún síntoma, si es nexo, si algún familiar ha tenido síntomas. Claro. De tener algún síntoma, algún familiar o él, se le dice que marque, que active el 132, y esta persona no se presenta obviamente a trabajar después de mostrar eso, y eso es una de las formas de evitar que entrara el virus a la cárcel. Debemos de ser conscientes de 24 penales, solo en 3 ha entrado, y vamos a seguir de la misma manera en el tema preventivo y también en el tema, obviamente, hoy ya de la contención y control, en los cuales ya tenemos. Parte también de los filtros es tomarles la temperatura en la mañana y en la tarde a cada uno del personal. Otro de los filtros que también tenemos es que no entra ninguna de las personas al centro penitenciario que no sea el personal destacado ya en turnos establecidos. No puede entrar nadie más al sistema penitenciario. Sin embargo, obviamente, en cada uno de estos lugares fue un personal que llegó asintomático y hasta este día no presenta ningún síntoma. Nuevamente repitiendo eso, obviamente la única forma incluso que se pudiera tener un 99.99% tal vez que se pudiera asegurar, sí, es que se le hiciera la prueba, pero se la tendríamos que hacer a todo el personal previo a la llegada.
Y eso ahora es bien, de una manera muy complicada, sabiendo obviamente de la cantidad de pruebas que este país muy responsablemente está haciendo para evitar los contagios masivos de la población. ¿qué cantidad de personal entonces está contagiado? ¿Solo son 2 custodios los que dieron Son 2 positivo? custodios en San Vicente, fue 7 entre custodios y personal médico en Quesaltepeque, 7 personas, y en La Esperanza fueron 11 personas, tenemos 11, 18 tenían, 20 personas son del personal administrativo que se encuentra obviamente en las instalaciones del Ministerio de Salud. Desde el momento que se hace la prueba nos la entregaron de una manera muy expedita como dentro del protocolo que tenemos, y posterior a eso han sido llevados a lugares, ya hospitales, a ser atendidos. Sin embargo, nadie ha desarrollado síntomas. Estamos preguntando día con día, siguiendo la evolución de la enfermedad de ellos. Agradecemos en realidad a todo el personal, debo decirlo, el día de ayer fue el día del agente penitenciario y felicitamos a todos los custodios y a todo el personal. ¿Por qué lo pongo en contexto? Porque obviamente no se les puede culpar por contagiarse por esta enfermedad y por llevarla a algún centro penitenciario, como muchas preguntas a veces se nos han querido hacer, quién es el culpable que entrara. Prácticamente hay muchas personas que han preguntado así, pero en ningún momento nuestro personal obviamente no le podemos pedir más de lo que está haciendo cuando se está obviamente 21 días dentro de una cárcel, sin señal, obviamente conteniendo en muchos lugares penales de seguridad y máxima seguridad. Hay que poner en contexto por algunas personas que han salido obviamente queriendo manifestar de qué forma entró, que fue por las últimas requisas que hicimos. Requisas hacemos siempre, requisas, el plan control territorial contiene un componente de centros penitenciarios y requisas las hacemos siempre, pero ninguna después de la última requisa, que fueron las que hicimos en los centros penitenciarios, que las vio todas las personas en redes sociales, claro, ninguna, no hubo ningún contagio. Pasaron más de casi un mes posterior, obviamente, hasta que sucediera esto. Y sucedió obviamente en un turno donde se encontraron a personal que se diagnosticaron positivo. Un juzgado de vigilancia penitenciaria hablaba hace unos días respecto al tema de las personas que están en el hospital psiquiátrico. Ellos decían que era necesario prestarle atención porque incluso estaban reunidos con otro grupo de personas a las que podrían contagiar. Usted nos decía de que ese es un problema que no le corresponde solo a la Dirección de Centros Penales, porque hay personas que no pueden ser juzgadas por su misma condición en la que se encuentran. Sí, debo decirlo, ahí estamos trabajando muy bien con el Ministerio de Salud. Entiendo obviamente la preocupación del juzgado de vigilancia, hemos atendido los llamamientos que se han hecho, hemos dado las respuestas que se tienen que hacer muy pertinentemente. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros en el plan de contención, que ya lo tienen ellos obviamente, que se hizo, como te digo, con el Comité de la Cruz Roja Internacional, con su asistencia y su asesoría, tenemos 2 lugares de aislamiento, uno dentro del mismo penal y 2 fuera del penal, que son estos 4 lugares que te digo que tenemos de centros de atención al tratamiento de privados de libertad diagnosticados con COVID. Entonces, dentro del aislamiento que se tiene en cada uno de los centros penitenciarios, ya hay lugares en los cuales están con camarote, con todos sus kits de higiene y todo el tratamiento que se deba de llegar a tener para que sea un buen aislamiento. Lo que pasa es que ellos decían que por qué no los movíamos a otro lugar, claro, pero por la condición y el tratamiento. Acuérdate que en realidad el resguardo psiquiátrico ni siquiera es un centro penitenciario como tal, porque es un ala prácticamente del hospital psiquiátrico, y ahí están las personas que le dan asistencia todos los días, que es de parte del Ministerio de Salud. Incluso el mismo nacimiento jurídico que tiene el resguardo psiquiátrico menciona que si la dirección no tiene otros lugares o establecimientos y con la personal, obviamente, quien le va a dar la asistencia médica no se puede mover de ahí. Entonces, por lo tanto, no se puede llevar a otro lugar. Si cuando está en un hospital está siendo atendido por médicos, está aislado de todo el demás personal, lo que pasa es que físicamente querían que se movieran, pero no se puede hacer en ese caso de esa manera, cuando porque la mejor atención para el privado de libertad
con estos problemas, como los del resguardo psiquiátrico, se pueden atender de una mejor manera ahí en el hospital psiquiátrico. Así es. ¿Qué medidas están tomando, señor Luna, en las otras prisiones, considerando pues el peligro que existe también ante la movilidad del personal que trabaja en el equipo de custodios? Por ejemplo, en máxima seguridad y en el arresto de cárceles. ¿Qué medidas están tomando para evitar que se repita la situación que se ha dado en estas tres, donde ya hay casos positivos de COVID-19? Bueno, una de las asistencias que damos, obviamente, también a nuestro personal, es que al finalizar el turno nosotros también nos acercamos a cada uno de sus lugares de residencia. Otro de los protocolos que vamos a tener es seguir manteniendo los 21 días. Debo decirlo que esto de los 21 días ha sido algo que hemos compartido, incluso esta experiencia, con nuestros países vecinos y otro tipo de países en diferentes conferencias virtuales que hemos llegado a tener con ellos, en razón de que eso fue una de las cosas que hizo que el COVID entrara, o se tardara en entrar, por lo menos, al sistema penitenciario. Debo decirlo, a otros penales todavía no ha llegado, hay que ponerlo eso en contexto. Muy bien. Sin embargo, ¿cómo vamos a seguir haciéndolo? Hay que mantener estos turnos. Vamos a tener que establecer siempre los centros de contención previo a la llegada, obviamente, del personal, porque eso es lo importante. Lo importante es que nosotros, el personal, obviamente, tenga ellos un buen proceder de la salida de su casa, porque estamos en cuarentena, a la llegada del penal, y que los 21 días que ellos tengan, obviamente dentro, que están en su casa, también nosotros les recordamos con el call center de que no salga y que se evite, obviamente, a salir si no es necesario. Pero los protocolos que vamos a seguir teniendo son estos filtros que tenemos médicos, que son médicos especialistas los que lo realizan en cada uno de los centros penitenciarios, antes de la llegada, de la entrada del turno, tomarle la temperatura, el que represente síntomas, se regresa desde fuera de la entrada del penal, se regresa para su casa. Ya hemos regresado muchas de las personas, obviamente no los dejamos ir así nomás, claro. Nosotros mismos les damos transporte por personas que ya están destinadas para eso, y la intención es que el personal no salga del penal. Mientras está haciendo los 21 días, nosotros les dotamos de desayuno, almuerzo y cena, todas las cosas que ellos necesitan para que puedan estar de la mejor manera ahí. Hemos habilitado incluso en sus áreas de descanso, las hemos modernizado con aire acondicionado, colchonetas nuevas, entre otras cosas que nosotros les damos, como kits de higiene también. El personal de verdad lo está agradeciendo eso, porque nosotros también estamos viendo que es una situación muy complicada, y sobre todo hoy todavía con todos los estragos que estamos teniendo, pero estos protocolos los vamos a continuar. Estos protocolos no se van a quitar en aras de respetarle también sus derechos a los privados de libertad. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial en esta conversación que tenemos hoy con el director de Centros Penales, Osiris Luna. Cuando regresemos vamos a hablar sobre situaciones que tienen que ver con los índices de criminalidad y también cuál es el aporte que hace Centros Penales en esta situación en la que, bueno, ayer el presidente decía de que mayo se ha convertido en uno de los meses donde hubo menos violencia en El Salvador, en parte por la situación de cuarentena, y también hacía pues un recuento de los días en los que El Salvador no ha registrado homicidios. ¿Qué tanto aporte ha hecho, por ejemplo, las medidas que se han tomado en las prisiones? De eso vamos a hablar cuando regresemos. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. Hoy en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con el director de Centros Penales y viceministro de Seguridad, Osiris Luna, y estamos hablando sobre la situación de las prisiones. Ya hacíamos un panorama en el primer segmento de este espacio de opinión sobre lo que está ocurriendo con la detección de casos de COVID-19 en las cárceles. Él nos decía, pues nos daba datos y nos daba cifras de cómo también el personal que trabaja como parte del cuerpo de custodios se ha infectado de esta enfermedad, pero que hasta ahora pues no han tenido casos que ameriten mayor intervención médica. Señor Osiris Luna, me gustaría que habláramos también sobre la situación de seguridad del país. El presidente decía de que mayo pasa a la historia como uno de los meses en los que menos hechos violentos se han registrado en El Salvador. ¿Qué aporte consideran ustedes que se ha dado desde la Dirección de Centros Penales a tratar de contener la violencia generada en muchas ocasiones que venía ordenada desde dentro de las cárceles? Bueno, creo que tú lo has manifestado justamente en ese hecho. Se puede resumir grandemente lo que se ha efectuado dentro de las cárceles.
Antes las cárceles eran lugares donde las mismas pandillas llegaban a tener el control y eran sus centros de operaciones. Se encontraban celulares, se encontraban obviamente vía señal telefónica, lo pudimos ver toda la población, todos los salvadoreños, como incluso hicieron, ellos mandaban allá adentro, no había un control, no ejercía la dirección general, es un verdadero control dentro de los centros penitenciarios, más de obviamente ahorita podemos decir que hay cerca de entre 16.000 a 17.000 pandilleros dentro de cada una de las prisiones del sistema penitenciario. Podemos decirlo, prácticamente casi la mitad son pandilleros dentro de todo el sistema. Encontramos nosotros cuando llegamos a la dirección de centros penales, pandilleros incluso con algún tipo de beneficios, con señal que salía desde ahí. Encontramos los primeros meses celulares enterrados, las caletas donde ellos los tenían. Ocupamos y establecimos la inteligencia penitenciaria para primeramente desarticular el crimen organizado que existía al interior de las cárceles. ¿Cuándo empieza todo esto? Obviamente dentro del antecedente que se tiene antes de este gobierno. Uno, pudimos ver cómo la mal llamada tregua que tanto luto y dolor le causó a los salvadoreños, eso que se hizo allá en el gobierno del expresidente Mauricio Funes y que continuó con el expresidente Sánchez Serén, eso fue lo que le dio a las pandillas para que ellos se pudieran fortalecer, unir y poder delinquir de una mejor manera y no solo de una mejor manera, sino organizadamente, donde ellos podían tener el control y establecer las reglas que ellos mandaban dentro y fuera de las cárceles. No solo existía obviamente la tregua dentro de las cárceles para con las pandillas, dentro de un gobierno, sino también existían los mal llamados municipios santuarios, donde la policía bajaba la operatividad para que ellos pudieran desarrollarse de la mejor manera. Y eso lo vieron toda la población salvadoreña. ¿Qué fue lo que se hizo? Como te lo explicaba, establecer un verdadero control, orden y disciplina. Desarticulamos el crimen organizado al interior de las cárceles, efectuando alrededor de 10.000 traslados en menos de 3 meses. ¿A quiénes trasladamos en estos 10.000 traslados que hicimos en los primeros días, en los primeros 100 días de gestión? Claro. Fue cuando empezamos a quitar aquellos grupos que habían en los penales donde estaban a la par de personas civiles y los empezamos a llevar a penales de seguridad a todas las pandillas. Hoy todas las pandillas se encuentran no solo dentro de un mismo centro penitenciario, empezamos a desarticular y acuérdate cuando habían incluso penales que se les habían otorgado totalmente a una sola pandilla, como que Saltepeque era de la pandilla 18, Ciudad Barrios era de la pandilla MS y así se les había entregado a cada uno. Nosotros rompimos con eso. No solo rompimos con eso, sino que también se unieron dentro de la misma celda, obviamente, a cada una de las diferentes pandillas. ¿Cómo ha funcionado esa medida, señor Luna? Considerando de que siempre fue una situación de temor, el hecho que se decía de que si se mezclaban las dos pandillas se podría generar pues una situación de violencia nunca antes vista en El Salvador en las prisiones. Sí, eso fue un punto que se mal estableció por las personas que estaban mencionando, o mejor dicho, por todo el antecedente que se había tenido de donde pandillas en el exterior se atacan por tener determinado territorio o ser dueños de una parte, mejor dicho, estableciendo muros imaginarios entre colonias, pero eso se empezó a romper ¿cómo? Cuando las establecimos en una misma celda, lo que buscamos y el desarrollo que seguimos llevando día con día es que la comunicación no fluya entre un centro penitenciario. No es lo mismo que un centro penitenciario haya una sola pandilla en la cual obviamente están sus líderes, están la gente con los diferentes rangos y de una mejor manera había una fluidez de comunicación y por lo tanto obviamente toda la pandilla versus ejerciendo un control versus el control que quiere ejercer el sistema penitenciario. Hoy que tenemos en cada uno de los penales, tenemos diferentes grupos de cualquier denominación de pandilla, pero el control se ejerce por el sistema penitenciario. Y esa es la gran diferencia. Entonces, eso lo dejamos claro desde que empezamos la campaña dentro de los centros penitenciarios con el cero graffiti dentro de cada uno de los centros penitenciarios. Cuando no solo, obviamente, como era
como era pertenencia, un centro penitenciario de una pandilla, y ellos mandaban y ellos ejercían sus reglas, tenían obviamente también todos los grafitis alusivos a la pandilla que ellos obviamente pertenecían. Nosotros quitamos todo eso. Hoy lo que existe son un verdadero respeto a la institucionalidad, a los custodios, al director de ese centro penitenciario, bajo más de 27 reglas que se han establecido, que son inquebrantables. ¿Para qué? Para que continúe cualquier tipo de programa y cualquier tipo de desarrollo de una actividad, deben de cumplirse ciertos parámetros en los cuales, si no, se ejerce de una mejor manera, debo decirlo, el control, el orden y la disciplina. Cerramos el centro penitenciario de Chalatenango, debo decirlo, allá a finales del año pasado, una promesa del presidente Nayib Bukele de campaña, y así como lo hemos visto, este primer año de gestión del presidente Nayib Bukele ha sido en base al cumplimiento de proyectos, objetivos y de un plan estratégico. Porque se cierra el centro penitenciario de Chalatenango para dar paso a la construcción de una sede universitaria. Y no solo eso, sino que también en una zona en riesgo por tener un centro penitenciario, obviamente también se quita eso, se aleja eso de la sociedad, y poco a poco seguimos estableciendo diferentes parámetros que se tienen que llevar a cabo. Señor Luna, ¿qué dice usted cuando en diversos análisis que se hace sobre la situación carcelaria, pues se dice que los penales en determinado momento se convirtieron en una bomba de tiempo por la cantidad de reos, por las condiciones en las que estaban, por el nivel de hacinamiento? ¿Qué tanto se ha reducido estos problemas en las cárceles y qué tanto se ha menguado el problema de que se puedan dar situaciones que se dieron en el pasado, donde vimos amotinamientos, donde vimos ajusticiamiento dentro de los mismos penales y entre los mismos reos? Justamente eso es un tema que iba a tocar ahorita, y te agradezco por la pregunta, porque esto debe ser un equilibrio, ejercer el control, el orden, obviamente, pero establecer la diferente línea de programas y darle la vía de escape para la persona que quiera someterse, que quiera verdaderamente establecerse dentro de un rumbo para rehabilitarse y reinsertarse. Nosotros hemos mostrado la vía de escape, y es la elaboración de programas y el efectivo programa que hicimos, el Plan Cero Ocio. Con el Plan Cero Ocio restauramos más de 37 delegaciones de la Policía Nacional Civil. Todas aquellas personas que quisieran establecer algún mecanismo de trabajo, incluso reparamos mucho, no solo la Policía Nacional Civil, sino también 7 hospitales los intervenimos también con todas estas personas que ya estábamos enseñándoles tanto a realizar o a desarrollar determinada actividad, y eso nos hizo estar obviamente como una ruta en la cual podíamos establecerle en base, 1, a trabajo penitenciario, y 2, a la elaboración de programas y el desarrollo de mejores actitudes de la persona privada de libertad. En base a eso nos hemos ido y hemos podido reducir en más de 2.000 personas el hacinamiento desde la llegada de este servidor. ¿Por qué? Porque le establecemos el 2x1, aquella persona que de verdad quiere cambiar y se puede someter a este tipo de reglas por su baja peligrosidad y por su buena conducta dentro del desarrollo que puede llegar a tener en el sistema penitenciario, en su horario tipo. Esto puede verse afectado de una manera positiva en su estancia ahí. ¿Por qué te digo esto? Y esto viene desde el punto de vista de la reducción del hacinamiento, y es que nosotros teníamos cerca de 39.000, casi 40.000 privados de libertad. Exactamente. Pero aplicando el 2x1, ya muchos de los privados de libertad han podido dejar de una manera más pronta su estancia dentro de la cárcel. Pero esto es porque se muestra la actitud, se muestra que en cada uno de los programas que se llevan a cabo tiene esa forma de escape esta persona. Entonces, de esa misma manera hemos podido reducir el hacinamiento. Actualmente sí había una bomba de tiempo, debo decirlo. ¿Y por qué? Porque existían más de 300% de hacinamiento en las cárceles. Hoy, ¿cuánto tenemos? Nosotros tenemos nada más un 39%, arriba del 100%. O sea, las cárceles están con un hacinamiento del 139%. O sea, solo un 39% más de la capacidad. Y eso lo hemos podido y vamos a seguir reduciendo. ¿Pero con qué? No solo dejando libres personas, porque no se trata de eso.
es que hay que hacer cumplir el artículo 27 de la Constitución, el cual establece que la estancia de una persona en los centros penitenciarios debe de ser para reeducarse, para formar hábitos de trabajo y hacer una rehabilitación efectiva. Pero, Sí, ¿qué piensa usted cuando se menciona que las cárceles salvadoreñas son centros donde se violan incluso los derechos humanos de los reos? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué piensa o qué dice usted cuando se menciona, le digo, que en las cárceles salvadoreñas se violan los derechos humanos de los reos? En ningún momento. Y es que debo decirte, antes lo que pasaba dentro de las cárceles era que había un descontrol verdadero y no es que no había, y no es que se está ejerciendo ni violándose derechos de ninguna de las personas. Lo que se estableció ya con este gobierno fue un verdadero control dentro de las cárceles y estableciendo también las medidas de escape. Aquí puedes ver, cuando hablo de medidas de escape es en realidad un verdadero programa de rehabilitación y reinserción en el cual una persona que verdaderamente quiere cambiar, quiere poder demostrar que puede ser una mejor persona, están incluso ahorita en tiempo de COVID. Cualquiera pudiera decir, no, ahorita encerrados los tienen, los programas siguen adelante. Ahorita tenemos programas activos, no solo de trabajo penitenciario, sino también de programas cognitivos, de religión, música, arte. ¿Por qué tenemos toda esta gama de programas? Porque verdaderamente lo que tenemos que hacer es que el sistema penitenciario pase sobre la persona. ¿Tienen previsto y cuando que digo participen? eso es, no pase de noche esta persona que llega al sistema penitenciario. Cuando hacemos cumplir verdaderamente ese régimen en el cual primero se toman medidas para aquellas personas, y lo cual me lo establece tanto las leyes y el ordenamiento jurídico nacional de nuestro país, en el que yo puedo ejercer para tener un control, para tener un centro penitenciario en el que podamos establecer medidas de rehabilitación y de mejor comportamiento, puedo ejercer cualquier tipo de eso. Y por eso están los diferentes regímenes. Señor Luna, ¿tienen previsto ustedes que algunos reos participen en labores de reconstrucción, considerando los daños que ha dejado el paso de la tormenta tropical Amanda y la situación que está generando las lluvias en la emergencia que tenemos actualmente? Hemos visto reos trabajando en escuelas, los hemos visto haciendo labores en diferentes puntos del país. ¿Tienen previsto ustedes incorporar reos en fase de confianza a las labores de reconstrucción? Nosotros, desde el tema de que el presidente me establece el 9 de marzo, que tomemos medidas todavía más fuertes de los protocolos que ya habíamos hecho en el tema de que no entre el COVID, se suspendió ahorita la salida de todo privado de libertad de las cárceles, porque sería una fuente de contagio. Claro. Sin embargo, entonces ahorita lo que los tenemos haciendo son actividades internas. Actualmente están haciendo entre 5.000 a 10.000 mascarillas diarias los privados de libertad, para ellos mismos, para los empleados del sistema penitenciario. Se le han entregado a la policía, se le han entregado incluso a diferentes áreas también administrativas de la policía, y vamos a seguir elaborando. Actualmente nos encontramos haciendo diferentes actividades, pero internas. Sí sería una muy buena medida en este momento que pudieran salir ellos y pudieran atender la emergencia con brazalete o entre otras medidas que pudiéramos tomar, pero no queremos que nos pase que pueda entrar a otra cárcel el COVID por la salida y entrada diaria que pueda tener algún privado de libertad. Esto obviamente a ellos les sirve cuando realizan algún trabajo como la elaboración de mascarillas, entre otras cosas, o incluso hay unos que trabajan en las actividades diarias del mismo sistema penitenciario. Todo eso continúa. Que la población no crea verdaderamente, sobre todo hablo para algunos de los familiares, y ellos lo saben, que el día con día sí se lleva a cabo de manera irrestricta, como te lo he dicho, los diferentes regímenes. No es lo mismo el régimen de seguridad a un régimen obviamente de población ordinaria, o mucho menos a alguien que ya está en una granja o un centro de detención menor por su baja peligrosidad. De esa misma manera tenemos establecidos muy bien el horario tipo y la forma de las actividades del desarrollo diario. Sí estamos estableciéndonos y poniéndonos todos los tipos de parámetros que deben de tener. Pero es que debo decirlo, y es por el tema que estamos hablando ahorita, que centros penales, ¿qué ha hecho de diferente a los gobiernos anteriores? ¿Qué ha hecho diferente y cuál ha sido su apuesta en este primer año de gobierno?
¿Qué es lo que ha establecido los centros penitenciarios? Es el control total de los centros penitenciarios. ¿Cuántas Antes no lo personas tienen existía, brazaletes y actualmente? hoy que no salga ninguna orden desde ahí, que lo hemos hecho muy bien con el superintendente Manuel de la CIGET, en el que nosotros hemos logrado contener que no salga ni por llamada, ni por manuscrito, ni por algún privado de libertad alguna orden. Y hemos podido ver cuando ellos vulneran algún tipo de este tipo de medidas, ya sabemos para qué es, y es para cometer siempre más delitos, como lo hemos podido ver hace ya más de unos meses, en el cual se tuvo una subida, unos 3-4 días en los cuales las pandillas obviamente empezaron y abrieron válvulas contra la población salvadoreña. Fue justamente por uno de los ranfleros de ellos que salió de una de las cárceles con órdenes para matar. Eso es lo que día con día nosotros seguimos evitando y estableciendo los mecanismos que antes no existían. Antes tenían fiestas ahí dentro de los penales, antes tenían Osiris, carnavales. Osiris, y tenían una pregunta, Osiris. ¿Qué pasó con el programa de los brazaletes? Se generó mucha controversia al cierre de la administración anterior con el tema del programa de brazaletes. ¿Ustedes lo han continuado y va a continuar? Lo que pasó con el programa de brazaletes del gobierno que impulsó el gobierno anterior, y es que obviamente había muchas denuncias que estaba sobrevalorado respecto a ello. Nosotros no hemos comprado más brazaletes, incluso hemos estado en contacto con la empresa, las cuales le proporcionó a la institución los brazaletes para que sean cambiados algunos, porque la tecnología ni siquiera funcionaba. Entonces hemos sido muy cuidadosos a la hora de establecer el brazalete. Lo que pasa es que ya existe por ley, por lo tanto tiene que continuar, pero no se han podido establecer, incluso no se han podido poner más de 500 porque la tecnología no está de acorde y ni funciona en realidad. Entonces sí ha habido muchas fallas respecto a ello, pero por eso hemos sido muy cuidadosos en este tema. Sí hubo obviamente mucho ruido respecto a ello, las investigaciones han continuado su curso. Sin embargo, nosotros lo que tenemos que hacer es seguir adelante, y a quien se le tenga que establecer este tipo de medidas se le va a otorgar, por supuesto. Muy bien, Osiris, le queremos agradecer que nos haya cedido parte de su tiempo esta mañana. Pues le deseamos éxito en sus labores y definitivamente que seguimos a la expectativa de lo que ocurre en las cárceles de El Salvador. Gracias por estar aquí. Oh, muchas gracias a ti, que Dios te bendiga, que Dios bendiga a la población salvadoreña. Recordemos, no ha pasado esta pandemia de COVID, seguimos, y hay que tomar todo el tipo de medidas que se tengan que tomar, y todas las que está estableciendo el Ministerio de Salud, y sobre todo hoy en este momento tan difíciles que está sufriendo con estas lluvias. Debemos de unirnos y solidarizarnos como salvadoreños hermanos que somos. Bendiciones a todos. Gracias, Osiris Luna, que tenga usted buen día.